Apenas rozó el manillar, un leve, casi imperceptible contacto mientras avanzaba con pasos lentos junto a la fila de motocicletas estacionadas. Sin embargo, el motociclista no lo interpretó como un accidente. En cambio, vio a un anciano con una chaqueta descolorida y decidió que eso era motivo suficiente para golpearlo. Con un sonoro bofetón, el veterano de 84 años se desplomó en el suelo, aún sujetando el pan que acababa de comprar. Los clientes del bar observaron la escena desarrollarse. Sus teléfonos permanecieron guardados, ninguno se atrevió a sacarlos. Ni una sola persona dio un paso al frente para ayudar. Pero, media hora después, el incómodo silencio se rompió de forma abrupta. El bajo zumbido de las aspas de un helicóptero cortó el aire, creciendo en intensidad hasta que apareció un Black Hawk, descendiendo directamente sobre la calle principal. Soldados con equipo táctico emergieron con una urgencia que parecía una tormenta inminente, porque aquel no era un anciano cualquiera. Era el padre de alguien, y una unidad que le debía todo lo estaba observando. Si crees que la dignidad no desaparece con la edad, muestra tu apoyo dando like, escribiendo respeto en los comentarios y suscribiéndote, porque esta historia demuestra que algunos uniformes nunca se quitan, aunque no siempre sean visibles. La mayoría de los días, la gente pasaba junto a Walter Briggs sin prestarle mucha atención. Para ellos, era solo otro anciano con botas desgastadas, arrastrando los pies junto al mismo bar por el que había pasado todos los jueves durante más de una década. Walter tenía 84 años, mecánico retirado del ejército con 3 despliegues internacionales, 2 condecoraciones de combate y un cuerpo que ya no le respondía como antes. Nunca se quejaba. No pedía admiración ni compasión. Todo lo que quería era un asiento tranquilo en su cafetería favorita, una taza de café caliente para mitigar el frío y tiempo para regresar a casa con la ayuda de su bastón. Aquella mañana era más fría de lo habitual, con el viento mordiendo más de lo que recordaba. Llevaba su vieja chaqueta verde oliva del ejército de 1983, con las mangas remendadas tras los años, pero aún capaz de darle calor. En el pecho izquierdo, apenas se distinguía la marca desvanecida donde antes lucía con orgullo su nombre, Dube Bob Briggs. Tras hacer sus compras, Walter salió de la tienda de la esquina, sosteniendo cuidadosamente una pequeña bolsa de papel bajo el brazo. Dentro llevaba un pan, unas pastillas para la tos y una postal que pensaba enviarle a su nieto en la academia militar. Al otro lado de la calle, un grupo de motociclistas se había reunido frente a un bar, ruidosos, riendo, sus relucientes motocicletas alineadas como trofeos. Walter apenas les prestó atención. El ruido no le asustaba. Había soportado cosas peores en lugares donde hasta el silencio era peligroso. Mientras pasaba junto a las motocicletas, su abrigo se enganchó en un manillar, un simple roce. La motocicleta se tambaleó por un segundo, pero no llegó a caerse. Walter se detuvo en seco, se dio la vuelta de inmediato y levantó ambas manos en señal de disculpa. No quería tocarla, hijo, dijo, con una pequeña sonrisa arrepentida. Supongo que mi abrigo es más grueso de lo que pensaba. No había sarcasmo en sus palabras, ni tampoco descuido, solo un anciano que no pretendía hacer daño. Pero el más alto de los motociclistas dio un paso al frente, sus gafas de sol reflejando el sol del mediodía. No hizo preguntas, ni revisó su motocicleta. Sin dudarlo, le dio una bofetada a Walter en la cara. El sonido retumbó en el callejón, rebotando en las paredes de ladrillo con un eco feo y cortante. El anciano cayó al suelo, su cuerpo frágil cediendo con un suave gemido. Y aún al tocar el pavimento, su mano seguía aferrada a la bolsa de papel, mientras el pan rodaba hasta el borde de la acera. Dentro del bar, las risas continuaron como si nada hubiera ocurrido. Nadie se movió. Un hombre sorbió tranquilamente su bebida y giró su silla para mirar hacia otro lado, indiferente. Walter no gritó. Simplemente se quedó allí, moviéndose lentamente mientras se acomodaba, con una rodilla temblando y el rostro encendido por el dolor y la humillación. Más por la humillación que por el dolor físico, Walter comenzó a recoger lentamente los trozos de pan desperdigados sobre la acera sucia. Sentía la mejilla arder por la bofetada, pero se negó a tocarla.
En cambio, se agachó con cuidado, sus dedos buscando el pan aplastado, ahora manchado de polvo y aceite de motor, y con sumo cuidado, lo guardó de nuevo en la bolsa de papel rasgada, como si todavía tuviera algún valor. La gente siguió con su vida, caminando a su alrededor sin detenerse. Una pareja al otro lado de la calle se apresuró a cruzar para evitar mirarlo a los ojos. Dentro de la cafetería cercana, una camarera miró un momento por la ventana y luego volvió a su rutina, como si nada hubiera sucedido. El motociclista que lo había golpeado ya estaba de vuelta con sus amigos, riendo y contándoles lo que había pasado, sin disculpas, sin remordimientos, solo la seguridad de que nadie se atrevería a enfrentarlo por golpear a un anciano con una chaqueta raída. Walter se incorporó lentamente, con esfuerzo deliberado, sus manos aferradas al poste de metal junto al banco de la parada de autobús para mantenerse en pie. Su bastón había rodado unos metros y caminó con dificultad para recogerlo, cada paso un recordatorio de las limitaciones de su cuerpo envejecido. Al llegar a él, se inclinó con un leve gemido, no por el dolor sino por el peso de haber sido humillado e ignorado a plena luz del día. Se sentó en el banco, su respiración entrecortada, mientras el aire frío le mordía los pulmones como un castigo. Su audífono zumbaba débilmente, pero su orgullo zumbaba aún más fuerte. Recordó 1970, cuando arriesgó su vida para sacar a 3 soldados de un keep en llamas en las afueras de Ucity. Y ahora, en 2025, ni siquiera podía conseguir que un desconocido le alcanzara una servilleta para limpiarse la sangre que le corría por la comisura de los labios. Un adolescente pasó cerca, con los auriculares puestos, absorto en su música. Walter levantó la mano, apenas un gesto, esperando un atisbo de reconocimiento. Pero el chico no lo vio, o quizás no quiso verlo. Walter no buscaba compasión. Solo quería sentir que aún existía a los ojos de los demás. Mientras tanto, dentro del bar, el motociclista encendió un cigarrillo y se recostó con una sonrisa arrogante mientras se jactaba ante sus amigos. Debió fijarse por dónde iba, dijo con desprecio. Ese viejo simplemente se metió en el camino. Walter apretó la mandíbula, una tensión recorriéndole el cuello. A lo largo de su vida, le habían llamado muchas cosas: soldado, esposo, padre, sargento. Pero inútil nunca había estado en esa lista. Aún así, contuvo la rabia. No dijo nada, no respondió. En su lugar, se ajustó la chaqueta, se limpió la sangre del labio con la esquina de la manga y metió la mano en el bolsillo. Dentro de su bolsillo sintió el peso familiar de su viejo teléfono celular, nada sofisticado, solo un teclado con la pantalla agrietada. Pero en esa pantalla había un único contacto guardado con un nombre significativo: Eagle 6, solo para emergencias. Presionó el botón una vez y luego se recostó en el banco, dispuesto a esperar. Pasaron 15 minutos. Walter no se movió. Su postura era serena, su expresión imperturbable. No parecía enojado, ni asustado. Solo se mantuvo erguido y en silencio, como si estuviera esperando un autobús que nadie más podía ver. Entonces llegó la primera vibración, un leve zumbido bajo sus pies. Algunos comensales levantaron la vista de sus platos, extrañados. Alguien salió del bar, entrecerrando los ojos hacia el horizonte con incertidumbre. El zumbido se intensificó, convirtiéndose en un pulso constante y rítmico, haciendo temblar levemente los vasos sobre las mesas de la terraza. El cantinero salió, protegiéndose los ojos del sol, y murmuró para sí mismo: «Eso no es un camión». Y tenía razón. Más allá de la línea de árboles que marcaba el límite del pueblo, una silueta emergió del cielo, cortando el aire como un trueno con alas. La inconfundible figura de un helicóptero Black Hawk apareció, descendiendo con rapidez y decisión hacia el centro del pueblo. Los teléfonos salieron de los bolsillos, los compradores se detuvieron en seco, e incluso los perros en los autos ladraron con nerviosismo. En menos de un minuto, el Black Hawk aterrizó en un terreno vacío detrás de la fila de tiendas. Casi al mismo tiempo, una camioneta SUV negra mate apareció desde la dirección contraria, sus neumáticos chillando mientras frenaba en seco frente al bar. Las puertas se abrieron al unísono. Botas golpearon el pavimento con precisión.
Nadie alzó la voz. Una docena de soldados, cubiertos de pies a cabeza con equipo táctico, emergieron con la mirada atenta, analizando cada movimiento con la calma meticulosa de un equipo que había hecho esto 1000 veces y nunca fallaba. Desde el helicóptero, un hombre descendió, sin gafas de sol, sin arrogancia, pero con una presencia que irradiaba autoridad en cada paso calculado. Era más joven que Walter, pero no por mucho, quizás rondaba los 50, de complexión robusta y hombros anchos. Una mandíbula cuadrada, ojos tan afilados como el acero. Caminó con paso firme hacia el banco donde Walter estaba sentado. Walter levantó la vista, parpadeó una vez y asintió con cansancio. El hombre no se molestó en saludar, en cambio, se arrodilló justo frente a él. «Papá», dijo en voz baja, con un temblor de urgencia en la voz, mientras con una mano le limpiaba suavemente la sangre seca de la mejilla arrugada de Walter. «Llegué tan rápido como pude». Walter no dijo ni una palabra. No le hizo falta, porque en ese preciso instante, el motociclista que seguía allí con sus amigos, aún aferrado a su arrogancia e ignorancia, se giró lentamente hacia el repentino silencio que envolvía la calle. Y los vio a los hombres. Vio el parche en el hombro de aquel arrodillado. Fuerzas Especiales del Ejército de Comandante Briggs. Y en ese instante, el motociclista entendió que había bofeteado al hombre equivocado. Toda la calle pareció congelarse. La sonrisa del motociclista se desvaneció tan rápido como el vapor sobre el asfalto al sol. Su chaleco de cuero crujió al tensarse sus hombros, mientras la realidad lo golpeaba con fuerza. El comandante Briggs se levantó con lentitud, de forma deliberada, las manos firmes y relajadas a los costados. No desenfundó ningún arma. No cerró los puños. Simplemente miró a su alrededor, escaneando los rostros que ahora se asomaban por las puertas y ventanas. Sus hombres se desplegaron en silencio, formando un semicírculo protector que cerraba la calle. Ningún arma a la vista, pero su autoridad silenciosa lo decía todo. Un mensaje no verbal que hizo que cada espectador se irguiera instintivamente. Walter, aún sentado en el banco, bajó la cabeza brevemente, no por rendición, sino como un gesto de reconocimiento silencioso. Dentro del bar, la música hacía rato que se había detenido. Alguien se asomaba por las persianas, con los ojos muy abiertos. Una camarera se agachaba detrás de la barra, el teléfono en la mano pero olvidado. El motociclista dio un paso atrás, titubeante, mientras el comandante Briggs avanzaba hacia él, su voz baja pero clara como una campana. ¿Quién de ustedes golpeó a un veterano? Al principio, nadie se atrevió a contestar. La pregunta flotó en el aire, tan pesada como el hierro. Luego, con lentitud, el motociclista dio un paso adelante, apenas un movimiento, los brazos medio levantados en un débil intento de defensa. «Mira, hombre, solo era un viejo», murmuró con la voz temblorosa. «Chocó con mi moto». Briggs no parpadeó. Ni siquiera se inmutó. Su mirada era fría, implacable. «Ese viejo», dijo con firmeza, «sirvió a este país mientras tú apenas aprendías a deletrear tu nombre». Un murmullo de incomodidad recorrió a la multitud. Alguien que filmaba con su teléfono susurró: «Oh, mierda». La mueca arrogante del motociclista se torció, pero se obligó a sonreír, intentando mantener la valentía. «Ustedes los militares creen que pueden aparecer aquí y comportarse como si fueran dueños del lugar», soltó con un tono burlón. El comandante Briggs dio un solo paso adelante, solo uno, pero bastó para borrar la distancia entre la paciencia y la consecuencia. «No vine aquí a amenazar a nadie», dijo, su voz tan calmada como un arma lista para disparar. «Vine aquí porque mi padre sangró en una acera mientras unos cobardes reían». Giró ligeramente, levantando un solo dedo hacia uno de sus soldados. El soldado asintió y retrocedió, hablando por la radio que llevaba en el chaleco. Menos de 2 minutos después, una patrulla de policía llegó, sin sirenas, con las luces frías y apagadas. Esta vez, los agentes no parecían indiferentes. Estaban atentos, percibiendo la tensión en el aire. El comandante Briggs se limitó a señalar al motociclista. Eso fue suficiente.
Los agentes lo entendieron de inmediato. Las esposas se cerraron, no con rabia, sino con una seriedad implacable. El motociclista no se resistió. No tenía sentido. En el momento en que esas esposas se cerraron, su confianza se desmoronó como tinta barata bajo la lluvia. Mientras los agentes lo escoltaban hacia el coche patrulla, un extraño silencio se apoderó de la calle. Lentamente, como si despertaran de un hechizo, las personas comenzaron a salir de las puertas y ventanas, con los ojos abiertos de asombro, como si presenciaran algo que nunca creyeron ver. Walter permanecía sentado en el banco, las manos apoyadas en su bastón, el rostro impenetrable, una máscara de resiliencia y de un dolor silencioso. El comandante Briggs volvió con su padre, arrodillándose de nuevo para quedar a su altura. ¿Estás bien, papá?, preguntó con suavidad. Walter asintió despacio, su movimiento lento, la voz apenas un susurro ronco. Logró esbozar una leve, cansada sonrisa. He pasado por cosas peores, murmuró. Pero nunca frente a tanta gente que se quedó mirando sin hacer nada. Aquella frase quedó suspendida en el aire como un desafío. Una mujer de cabello canoso dio un paso al frente, primero con duda, y luego con determinación. Extendió un pañuelo limpio con manos temblorosas, la mirada baja. Debería haber dicho algo, susurró, lo siento. Walter lo tomó con calma, asintió despacio, y entonces algo empezó a cambiar. Un joven cerca de la cafetería se quitó la gorra de béisbol y la llevó al pecho. Un padre levantó a su hijo sobre los hombros, susurrándole algo al oído. Un niño, no mayor de 10 años, se cuadró y ofreció un saludo torpe pero sincero. La multitud que se había reunido alrededor del bar empezó a transformarse, casi imperceptiblemente. Los teléfonos bajaron. Las manos se extendieron. Nadie vitoreó. Nadie aplaudió. Esto no se trataba de un espectáculo. Se trataba de respeto, largamente esperado y finalmente surgido. Un hombre mayor dio un paso al frente, con el pecho apretado bajo una camisa de franela gastada, y se cuadró. Un exmarine. Otro lo acompañó, veterano de la Fuerza Aérea. Y así, uno a uno, se formó una pequeña fila digna de veteranos, hombro con hombro. Briggs dio un paso atrás, permitiendo que sucediera. Su equipo no se movió, sus ojos atentos y respetuosos, sabiendo que este ya no era su momento para comandar. Ese momento pertenecía a un hombre que nunca pidió agradecimientos, pero que por fin los había merecido, frente a todo un pueblo. Walter se enderezó un poco, no por orgullo, sino con un suspiro de alivio, como si un peso enorme se hubiera aliviado de su pecho tras años de llevarlo en silencio. Esto ya no era solo sobre una bofetada. Era sobre cada vez que había sido ignorado, subestimado o olvidado. Y ahora, finalmente reconocido. Cuando cayó la noche, el video ya se había esparcido por internet como un incendio. La bofetada, el silencio atónito, el descenso del Black Hawk, el arresto silencioso pero decidido. Sin música de fondo, sin ediciones llamativas, solo imágenes crudas y sin filtrar que no necesitaban adornos. Respeto al anciano. Walter Briggs. Fuerza silenciosa. En cuestión de horas, las estaciones de televisión locales recogieron la historia. Para el amanecer, ya aparecía en los titulares de las noticias nacionales. Pero no se limitaron a mostrar el video, contaron su historia. Sargento Walter Briggs. Mecánico del ejército. Veterano de la Guerra del Golfo y Kosovo. 3 estrellas de bronce. Un corazón púrpura. Y hasta el día anterior, había sido prácticamente invisible. El bar emitió un comunicado débil y genérico. Un desafortunado incidente que no representa nuestros valores. Pero la gente lo recordaba las risas, las miradas evitadas, las puertas cerradas. No lo perdonaron. El alcalde del pueblo contactó personalmente al hijo de Walter, preguntando si la ciudad podría organizar una ceremonia para honrar a su padre. El comandante Briggs respondió con firmeza. Solo si es para él, no para las cámaras. Él asistirá. En menos de una semana, la plaza del pueblo se transformó por completo. Un escenario se levantó,
Las filas de sillas plegables se alinearon con esmero y el coro del instituto local ensayaba el himno nacional con un orgullo sincero. Walter llegó en silla de ruedas, no porque estuviera demasiado débil para caminar, sino porque, por primera vez, alguien se ofreció a empujarlo, y él lo aceptó. Mientras lo llevaban hacia la plaza, toda la multitud se puso de pie como un solo cuerpo, no por obligación, sino por algo más profundo. La comprensión de que la dignidad, una vez restaurada, tiene el poder de inspirar a todos los que la ven. El alcalde se acercó al micrófono y leyó un discurso preparado, elocuente, tal vez, pero lo que la gente recordaría para siempre sería la voz del hijo de Walter. El comandante Briggs subió al escenario, hizo una pausa larga y deliberada, con los ojos húmedos de emoción. Mi padre nunca levantó la voz. No se defendió. No lo necesitaba. Su vida habló más fuerte que cualquier golpe. Volvió la mirada hacia su padre, con la voz quebrada por el orgullo. Me enseñaste lo que es la verdadera fuerza. Y ahora, el mundo también lo sabe. Bajó del escenario y dejó atrás el micrófono. Walter no dijo nada. Simplemente levantó la mano, un gesto firme, lento y deliberado de reconocimiento. Los aplausos que siguieron duraron casi 4 minutos, no por medallas ni por venganza, sino por cada acto silencioso de servicio y sacrificio que nunca había recibido el reconocimiento debido hasta ahora. Unos días después, llegó un sobre para Walter, sin remitente, con la letra temblorosa y el papel arrugado y gastado. Dentro, solo 6 palabras. Si me aceptas, escucharé. Era del motociclista. Al principio, Walter no sintió ninguna obligación de responder. Tenía todo el derecho de ignorarlo, de apartarse. Nadie lo habría culpado por cerrar esa puerta para siempre. Pero algo en el trazo irregular de la escritura, líneas torcidas, tinta corrida en los bordes, le recordó a otro alma rota, de hacía mucho tiempo, uno de los suyos de la época en el servicio. Un hombre atormentado, enojado, pero que no estaba más allá de ser salvado. Walter llamó a su hijo y le pidió que organizara un encuentro privado antes de la audiencia judicial del motociclista. En una pequeña sala de conferencias del juzgado, sin cámaras, sin uniformes, el hombre que una vez lo había bofeteado ahora estaba sentado, encorvado, despojado de toda arrogancia. El chaleco de cuero que antes llevaba había sido reemplazado por una sencilla camisa abotonada. Sus manos estaban apretadas sobre la mesa, como si se preparara para un golpe. Walter entró despacio, sus movimientos eran deliberados. No habló de inmediato. Simplemente se sentó frente a él, irradiando la calma de un veterano que había aprendido a silenciar a toda una sala con solo su presencia. No sabía quién era usted, confesó el motociclista con voz temblorosa. Ese es exactamente el problema, respondió Walter con suavidad pero con firmeza. No te importó. El motociclista tragó saliva con fuerza, los ojos inquietos. Mi padre también fue soldado, Vietnam, dijo, con la voz quebrada. Crecí odiando los uniformes porque pensé que me lo habían quitado. Walter asintió despacio, sus propios recuerdos apareciendo como viejas imágenes en su mente. Conocí a hombres como él, dijo suavemente. Ellos perdieron tanto como... Lo trajeron de vuelta a casa. No hubo discursos, ni castigos, solo un espacio tranquilo donde la verdad finalmente se alzó por encima de cualquier orgullo. El motociclista, su nombre era Kyle, se frotó el rostro con una mano temblorosa y deslizó una hoja de papel doblada sobre la mesa, los ojos enrojecidos y vidriosos. Sea por orden del tribunal o no, dijo con la voz cargada de emoción, voy a empezar terapia. También me inscribí como voluntario en el centro BOA. Necesito encontrar la manera de recuperar algo. Walter contempló el formulario durante un largo instante, luego levantó la vista para encontrarse con los ojos del hombre que una vez lo había derribado al suelo. Con calma, extendió su mano curtida y áspera, posándola suavemente sobre la de Kyle. No vas a encontrar lo que buscas de la noche a la mañana, dijo en voz baja. Pero cada día que sigas apareciendo, te acercarás un poco más. Kyle asintió, las lágrimas cayendo libremente por su rostro. Aquella reunión jamás aparecería en los titulares, no había cámaras, ni reporteros,
pero en esa pequeña sala silenciosa cambió el destino de 2 vidas. 6 meses después, la esquina de Broad Street y Ellison Avenue ya no era la misma. Donde antes solo había silencio, ahora había una placa de bronce montada en un muro de piedra pulida. La inscripción decía: en honor al sargento Walter Briggs, un escudo silencioso entre nosotros y el caos. Y debajo de ella, una sola línea grabada más profundamente que el resto. Él nunca pidió ser visto. Simplemente estuvo. Ahora, la gente se detenía al pasar. No todos, no siempre, pero lo suficientes. Estudiantes dejaban pequeños ramos de flores. En el Día de los Veteranos, un artista local pintó la silueta de Walter en un mural de héroes de la comunidad, y el Consejo Municipal votó por unanimidad para renombrar el pequeño parque detrás del bar, Briggsfield. Walter seguía yendo los jueves por la mañana. Las mismas botas gastadas. La misma chaqueta verde oliva. El mismo paso lento pero firme. Pero ahora, cada vez que llegaba, alguien lo reconocía. Un adolescente en patineta que interrumpía su truco para asentir con respeto. Un nuevo recluta del pueblo, acercándose para estrecharle la mano. Un padre señalándolo a su hijo, no como una leyenda, sino como un ejemplo de valentía silenciosa. Kyle, el mismo hombre que alguna vez lo había golpeado, había encontrado un nuevo propósito. 2 veces por semana, se ofrecía como voluntario para acompañar a los veteranos hacia y desde el centro BOA. No vestía uniforme, pero sus acciones empezaron a encajar como uno, mejor que cualquier chaleco de cuero que pudiera haber usado. A veces, Walter lo veía en la cafetería, ayudando a un veterano frágil a acomodarse en un asiento o cargando las compras de alguien que lo necesitaba. Nunca hacían un espectáculo de ello, solo pequeños y silenciosos gestos de respeto, guerreros en extremos diferentes de un mismo camino, ahora caminándolo juntos. El comandante Brick regresó solo una vez después de la ceremonia. Él y Walter se sentaron en el mismo banco viejo, sin necesidad de muchas palabras. Tras un rato, su hijo habló finalmente, con una voz llena de admiración. ¿Les enseñaste algo, papá? Cambiaste este lugar. Walter esbozó una pequeña y melancólica sonrisa mientras observaba a un niño cercano atar una bandera a su bicicleta. Tal vez, murmuró. O tal vez solo recordaron lo que importa de verdad. Aquella noche, mientras el viento susurraba entre los árboles cerca del viejo bar, casi podías oír de nuevo el sonido lejano de los rotores, no desde el cielo esta vez, sino desde la memoria misma. Y si te quedabas lo suficiente, casi podías escucharlo. El momento en que un pueblo contuvo la respiración, porque un hombre se negó a caer solo. Si crees que el respeto no debería esperar a la tragedia, si crees que algunos uniformes nunca se quitan del todo, entonces dale me gusta, escribe honor en los comentarios y suscríbete a Silent Valor Stories, porque los silenciosos, ellos son los que realmente mueven el mundo hacia adelante.